como los estudiantes y las estudiantes. Así que un placer, Daniel, un compañero, como decía, creo, Elizabeth, una de las estudiantes, creo que era Elizabeth, creo, por ahí estoy equivocado, se sorprendía de que había ido a un sindicato o a una obra social y todos se trataban de compañero y compañera. Y es una linda observación de ella y una linda práctica. Así que bueno, Daniel Richie es un compañero y es además el padre de uno de los integrantes de la cátedra, Ernesto Richie. Así que le vamos a decir a Ernesto que presente al padre. Así que adelante, Ernesto. Dale, bueno, hago una breve introducción. De título, más que nada, bueno, Daniel es secretario general de ADUA, de FEDUM y de FESIDUAS. También es profesor adjunto del CBC de la Facultad de Farmacia y Bioquímico, doctor de la Universidad de Farmacia y Bioquímica, candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, yo el título que creo que es el más demandante, tanto de estrés como psicológico y físico, de inversión de tiempo, es ser padre. Así que eso es un poco lo que es Daniel. Y bueno, te cedo la palabra, Pa, para que ya arranque la charla nomás. Adelante. Bueno, gracias Ernesto, Pepe, gracias a todo el equipo de la cátedra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, compañeras, compañeros. Para mí es un gusto ser parte de... Y perdón, Daniel, la cátedra está integrada, además de Ernesto, que acaba de integrarse, por Susana Weber, que está ahí, la morocha que está con los anteojos, y Miguel Ángel Díaz, que fue que es el coordinador acá del sitio. Perdón, chicos, ¿eh? Adelante, Daniel. Buenísimo, buenísimo. Bueno, saludarlos a todos, a los miembros de la cátedra y a los estudiantes. Y la verdad, cuando me proponen esta charla, para mí, la verdad que más allá de que uno es docente y sindicalista, y obviamente dar una clase abierta, así, hablando de sindicalista como docentes es lo que nos gusta, lo que uno dice también lo que uno le divierte, me parece que también tiene que ver con un poco de Ernesto me contaba en esto de trabajar de padre, los domingos, los fines de semana, a veces asado de por medio, vino de por medio, qué pasa con la cátedra, qué cosas hace Pepe, qué actividades hacen. Y la verdad que me parece que una de las cosas interesantes, más allá de la teoría, ¿no? Porque cuando uno encara un trabajo como que van a encarar después ustedes, me parece que también vincular esa teoría con la práctica, ¿no? Me parece que la teoría solo sin práctica no sirve para nada y la práctica solo sin teoría es un problema. Así que me parece que lo bueno de la cátedra de vincular estas dos cosas, ¿no? Y un poco para ir al tema, ¿no? ¿Qué es el trabajo, me parece? Y ahí Ernesto, que me presentaba como adjunto del CBC en la cátedra de Trabajo y Sociedad, siempre decimos que el trabajo es el principal ordenador social. Y cuando arrancamos el cuatrimestre en la cátedra, le preguntamos a los alumnos qué es el trabajo. Y las primeras respuestas sobre qué es el trabajo, lo que sale más rápido, y eso que no quiero hacer, eso que me molesta, eso que quiero conseguir pero no tengo. Todas esas son las respuestas, ¿no? Y está pensado desde algo individual, desde cómo cada uno visualiza su trabajo o no querer trabajar o su falta de trabajo o el trabajo que necesito para ganar plata y comprar algo, ¿no? Pero nunca hay una respuesta colectiva. Y el objetivo de ese cuatrimestre, uno de los objetivos, pero tal vez el principal, es que en la última clase, cuando se les pregunte qué es el trabajo, los estudiantes un poco respondan, es el principal ordenador social. Porque me parece que lo que hace el trabajo es eso, es una cosa colectiva. El trabajo no es una cosa individual, sí, es individual, obviamente, pero es una cosa colectiva y obviamente los sindicatos representamos a colectivos de trabajadores y por eso en la medida que haya una solidaridad entre el colectivo de trabajadores, ese colectivo gana más derechos y tiene mejores salarios y mejores condiciones laborales. Por eso me parece que la importancia
de reconocer el trabajo no solamente como una cuestión individual, sino principalmente como una cosa colectiva. Y en eso me parece que uno de los problemas que tenemos hoy en las sociedades, no solo en Argentina, sino en el mundo, es que llevamos muchos años de sociedades sin pleno empleo, donde hay una parte importante de trabajadores que no tienen trabajo, o sea, que están desocupados. Es muy difícil en nuestro país bajar de un nivel de desocupación cercano al 10%. Mejoró un poco, digamos, si tomamos de la dictadura militar para acá, donde se rompió en el 76 el sistema laboral de pleno empleo, empezamos con niveles de desocupación cercanos al 10% o superiores, que se multiplicaron en los momentos de crisis más importantes, llámese el menemismo, de la Rúa, el macrismo, y tuvieron bajas del desempleo en los mejores momentos que podemos tomar los gobiernos de Néstor y Cristina. Pero siempre hubo un desempleo duro por arriba del 6-7%, donde no se pudo retomar a esas sociedades de la década previas al 70, que eran sociedades de pleno empleo, ¿no? Y esto no solo es algo que lo diga yo, lo dice el presidente de Estados Unidos, Biden, que nadie puede tildarlo de comunista, de izquierdista o de peronista, donde dice que la sociedad de Estados Unidos se hizo grande gracias a la clase media, y la clase media se hizo grande gracias a los sindicatos. Y me parece que eso hablaba de los modelos en nuestros países, puede ser nacionales y populares, el modelo socialdemócrata europeo, el modelo demócrata o el modelo de Estados Unidos, donde había sociedades que se construían sobre la base de pleno empleo y trabajadores que iban ganando derechos, ¿no? Imaginémonos principios de la Revolución Industrial, donde los trabajadores tenían 0 derechos, trabajaban todos los días, de lunes a lunes, 14, 15 horas por día o más, no existían vacaciones, no existían los derechos laborales, y el colectivo de trabajadores fue ganando derechos hasta llegar a sociedades denominadas de bienestar, donde eran sociedades de pleno empleo con una importante cantidad de derechos. Hablamos siempre podemos hablar dentro del mundo capitalista o lo que fue la ex Unión Soviética y el mundo comunista. En este caso era un capitalismo de Estado, pero también unos trabajadores que iban en esos países a un sistema de bienestar. Esto fue destruido principalmente a nivel mundial por el neoliberalismo encabezado en los 90 por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, donde se estudió el modelo de pleno empleo. Y hoy en todos los países vemos ese debate que antes se daba entre, como definía Carlos Marx, ¿no?, de la apropiación de la ganancia del trabajo, donde entre el burgués capitalista y el trabajador discutían por los derechos laborales, por quién se llevaba la ganancia, ¿no?, esta plusvalía que define Marx, que el burgués se lleva del trabajador. Y entonces, a través de esa lucha de clases, que un poco se desfigura en la década del 90, y lo que muchos empiezan a llamar un nuevo, ese enfrentamiento que había también entre este-oeste, entre el modelo comunista y el modelo socialdemócrata, empieza a ser una lucha distinta, principalmente entre norte y sur, y entre los que están dentro del sistema y los excluidos, ¿no? Empieza a haber un montón de luchas de sectores minoritarios excluidos, donde hay un colectivo de trabajadores que sigue funcionando y sigue siendo representado en los sindicatos, y que cada vez es menor cuantitativamente y pierde poder de negociación, y empiezan a aparecer otros colectivos, ¿no?, de trabajadores de la economía social, de desempleados, donde hay una gran cantidad de desempleados, de trabajadores que no solo están los trabajadores que no consiguen empleo, los trabajadores de la economía popular, sino también los trabajadores precarizados, que podemos decir los que trabajan
menos cantidad de horas de las que tendrían que trabajar, los que trabajan y no tienen ningún derecho, y dentro de esto podemos ver lo que es la uberización de la economía, ¿no? Donde, a diferencia del trabajador, entre comillas, de lo que dice el trabajador normal, iba a decir lo que define la OIT como empleo decente, que hay un trabajador que pone una determinada cantidad de horas al servicio del capital y el resto de su trabajo, de su día lo tiene como tiempo libre y cobra por esas, obviamente, horas de trabajo y el resto disfruta su tiempo libre. La uberización de la economía, a partir de las plataformas, lo que lleva a que hay trabajadores que ponen un montón de su tiempo en disponibilidad de una plataforma que no les paga por la disponibilidad de ese tiempo y solo terminan cobrando por el tiempo que efectivamente trabajan. Por ejemplo, tomemos lo de las cadenas de reparto, Rappi o Globo, donde vemos que hay montones de trabajadores que eufemísticamente se le dice emprendedores, están estacionados con una bicicleta, esperando que la plataforma le dé la orden de ir a trabajar, y en el momento que le dice va a trabajar, ese trabajador trabaja una X cantidad de tiempo, cobra por eso, obviamente sin ningún tipo de derecho, porque si se enferma no cobra, no tiene obra social, no tiene sindicato, no tiene protección laboral, no tiene jubilación, y como digo, está una inmensa cantidad de horas a disposición de esa plataforma que no lo cobra, que cobra solo lo que, lo que trabaja, que es mucho menos de lo que está en disponibilidad. Y eso obviamente es lo que no queremos, porque me parece que lo que ha hecho ese modelo de uberización de la economía y esa salida de la sociedad del pleno empleo, es obviamente que perdamos derechos laborales, porque obviamente para nosotros el trabajador de esa cadena de reparto, o lo mismo pasa con el trabajador que trabaja para Uber, ¿no? Donde parece que fuera un emprendedor y toda la inversión para funcionar, para trabajar, la termina haciendo el trabajador, ¿no? El trabajador de Uber que tiene que poner el auto, el de Rappi que tiene que comprarse la bicicleta, y la plataforma obviamente no corre ningún tipo de riesgo, y bueno, obviamente además el trabajador, en este caso, pone hasta, como muchas veces pasa con los repartidores, en riesgo hasta su vida, ¿no? Entonces me parece que, como decía, el trabajo, que era el gran ordenador social de, de las sociedades capitalistas, me parece que hoy está en crisis, está en debate, se habla de la finalización del trabajo, ¿no? De pérdida de derechos, y me parece que en esto el sector más concentrado de la riqueza intenta demostrar que tiene que haber cada vez menos trabajo. Yo siempre digo que hoy ha migrado antes lo que era el modelo fordista de producción, donde lo principal era la producción de bienes y servicios que hacían las empresas, migró hacia una economía financiera donde lo principal eran los préstamos que daban las entidades bancarias o no bancarias, y hoy estamos migrando y está en discusión hacia un capitalismo de plataformas, donde hay una plataforma que es la que maneja la economía, ¿no? Y esto ha producido un modelo de concentración de la riqueza enorme, donde en los últimos 10 años, para tomar por ejemplo Estados Unidos, el 80% de la riqueza que se produjo en ese país fue cooptada por menos del 1% de la población. Y esto es un fenómeno que se da en todo el mundo, donde hay el 1% más rico, incluso hoy se habla del 0,1% más rico, ¿no? Donde vemos algunas cosas que resultan, la verdad, podríamos decir indignantes, como lo de Elon Musk, ¿no? Donde los multimillonarios queriendo o concretando su viaje al espacio exterior, con riquezas que son inimaginables, ¿no? De miles y miles de millones de dólares, mientras hay millones de ciudadanos de todo el mundo que pasan hambre, ¿no? Cada vez
generado estas mayores diferencias sociales y el 90% más pobre, y ojo que estoy hablando del 90% más pobre de la sociedad de todo el mundo, está cada vez más empobrecida, y hay un 10% que cada vez, de ese 10% hay un 8-9% que está más o menos estable, y un 1-2% que se enriquece cada vez más, ¿no? Con lo cual vamos a sociedades muy, pero muy injustas. Y dentro de esto me parece que el sindicalismo, para ir un poco más a lo nuestro, cumple un rol muy importante. Sindicalismo que tiene tensión en todo el mundo, ¿no? Porque una cosa es el poder sindical en una sociedad de pleno empleo, donde todos los trabajadores tienen trabajo formal, con derechos y sindicalizados, y otra es una sociedad donde el 50% o menos de los trabajadores tienen derechos y están sindicalizados, porque si sumamos los desocupados, más los que dejaron de ir a buscar empleo, más los subocupados, más los precarizados, es el 50% más de la población económicamente activa. Obviamente una baja de poder del sindicalismo. Y yo siempre digo, más allá de la visión que cada uno de ustedes pueda tener subjetiva sobre el sindicalismo mundial y el sindicalismo en Argentina, donde yo siempre digo, hay buenos y malos sindicalistas, hay buenos y malos empresarios, hay buenos y malos políticos, porque siempre pareciera que la culpa de todo la tenemos los sindicalistas y los políticos, y la verdad que me parece que gran parte de la culpa la tienen los empresarios. Y para dar un ejemplo, por ejemplo, se discute en la política por el tema de la igualdad de género, uno de los avances del feminismo que me parece que todos aplaudimos y defendemos, es que hoy en nuestro país, en la política, existe una ley de cupo del 50% para los cargos electivos de hombres y mujeres. Me parece que es muy bueno que se esté dando ese debate en el seno del movimiento obrero para que también haya una igualdad de cupo entre hombres y mujeres, pero nadie discute el cupo entre los empresarios. Me parece que también hay que discutir la igualdad de género dentro de los empresarios, y porque la gran mayoría de los CEOs de las empresas privadas son hombres, y cuando miramos el listado de los 100 hombres más ricos, de las 100 personas más ricas del mundo, 95 son hombres. Entonces me parece que son discusiones que hay que dar. Y dentro de eso me parece que el sindicalismo, dentro de esa pérdida de poder, en Argentina todavía conserva una parte importante de poder de fuego, sigue siendo un poder de presión. Nosotros decimos que el sindicalismo debería dejar de ser un factor de presión para ser un factor de poder, pero bueno, conserva todavía un factor de presión, y me parece que si todavía no ha habido cambios en las leyes laborales, y por ejemplo, escuchemos lo que fue en el año 2018, cuando Macri intentó aprobar 3 leyes, pudo aprobar la ley de ajuste fiscal, pudo aprobar la modificación de la ley jubilatoria, pero no pudo aprobar la ley de flexibilización laboral, y eso tuvo que ver, bueno, con la lucha que estuvimos en el Congreso, donde obviamente fuimos salvajemente reprimidos. Hoy, lamentablemente, también desde Juntos por el Cambio, desde el macrismo, plantean la baja de derechos laborales como eliminar el derecho a la indemnización, y plantean como que, bueno, tenemos que darle menos derechos a los trabajadores para que así a los empresarios le vaya mejor, y si a los empresarios le va mejor, viene la teoría del derrame, que vemos que ya ha fracasado en la década del 90 en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Y dentro de eso me parece que el sindicalismo mantiene una fuerza todavía importante. En nuestro país tenemos, a partir del 2003, con el gobierno de Néstor y después de Cristina, hasta el día de hoy, paritarias, donde todos los sindicatos discutimos condiciones laborales y salarios, y eso ha permitido que en general le ganemos, le empatemos o perdamos muy poquito frente a la inflación.
¿no? Obviamente se hace también bastante difícil, ¿no? Negociar salarios en un sistema inflacionario como el argentino. Y me parece que también los sindicatos son, en nuestro país, obviamente importantísimos proveedores de salud a través de las obras sociales, y se ha reflejado en la pandemia el trabajo que han hecho justamente con el sector público para mantener la salud de los argentinos. Importantísimos, tengamos en cuenta que las obras sociales, todas juntas, son el principal efector de salud de la Argentina. Los sindicatos también tienen actividades sociales, recreativas, turísticas, y también, si juntamos a todos los sindicatos, son el principal efector turístico de la Argentina. Los sindicatos también son, a nivel, estoy dando un enfoque distinto por lo que piensa. Uno piensa el sindicato como defensor de los trabajadores, pero en Argentina el sindicalismo tiene un montón de roles más allá de el salario, las condiciones laborales, el tema, como decía, de la salud, de las obras sociales, el tema del turismo y la recreación, con los hoteles, los campings. Y el sindicalismo argentino, como dador de trabajo, es el principal empleador en la Argentina después del Estado. Pues si tomamos todos los empleados de los distintos sindicatos, empleados que trabajan para el sindicato, para las obras sociales, para los hospitales, para los hoteles sindicales, el sindicalismo argentino es el segundo dador de empleo de la Argentina. Entonces me parece que el sindicalismo en nuestro país tiene ese poder, y más allá de buenos, malos dirigentes sindicales, todos sabemos que los sindicatos tienen, de acuerdo a cómo estén conformados y el grado de pertenencia de sus trabajadores, tienen mejores o peores condiciones laborales, pero me parece que todos, en general, hemos logrado mantener, por lo menos al sector de trabajadores, porque no hoy está en discusión de qué manera representar a los que no tienen empleo, con una cantidad importante de derechos. Y dentro de lo que es el sindicalismo docente universitario, un poco para ir cerrando, el sindicalismo docente universitario tiene la característica de ser relativamente nuevo. La CGT cumplió, si mal, yo tengo mala memoria, pero creo que cumplió 109 años. El sindicalismo en Argentina fue creado por los anarcosindicalistas, por las centrales socialistas, comunistas, hace allá por el 1800 y pico. Y bueno, la mayoría de los sindicatos tienen más de 70, 80, 90 años. Y el sindicalismo docente universitario arranca a partir del 83, 84, con la democracia, cuando los argentinos recuperamos la democracia, y está Alfonsín como presidente, donde, hay que decirlo, los docentes universitarios no nos considerábamos trabajadores hasta ese momento, mal no considerados, porque obviamente cualquier persona que tenga un trabajo tiene derechos, obligaciones, cobra un salario, es un trabajador. Y bueno, el sindicalismo docente universitario ha avanzado desde ese momento hasta hoy, y en parte también tiene que ver porque la gran cantidad de profesionales que se desenvuelven no solo como docentes universitarios, sino en el ejercicio de su profesión, si miramos hace 50 años eran profesiones liberales, y hoy la mayoría de los profesionales están en relación de dependencia. Yo siempre digo, por ejemplo, el caso, yo soy bioquímico. Antes un bioquímico podía tener su laboratorio. Hoy, con el grado de tecnología que hay, es imposible, y todos los bioquímicos terminan trabajando para un laboratorio privado o estatal. El farmacéutico antes era dueño de su farmacia, hoy con las cadenas de farmacia pasa lo mismo, casi no hay farmacéuticos, salvo en algunos pueblos o provincias que son dueños de su farmacia. Y bueno, los médicos terminan trabajando para las obras sociales o para los sindicatos o para el Estado, y así podemos tomar todas las profesiones donde hay una proletarización en general de los profesionales. Así que me parece que en el caso de los docentes universitarios, yo siempre digo, tenemos que reconocer nuestra profesión. Siempre los invito a todos a que se
sindicalicen, que formen parte de este colectivo de trabajadores para defender nuestros derechos. Y me parece que también otra de las características especiales que tiene nuestro colectivo de docentes universitarios es tener un fuerte compromiso social, ¿no? Porque no es lo mismo formar buenos sociólogos, relacionistas laborales, psicólogos, médicos, que tengan un compromiso social, ¿no? Y en eso tomó la frase de Lula da Silva, el expresidente de Brasil, que decía que los nutricionistas en Brasil, el principal, lo formaban en la universidad para que hagan dietas para los ricos, entonces sabían cómo hacer adelgazar a los ricos, pero no lo formaban para que sepan cómo nutrir a los pobres. Entonces me parece que ese compromiso social tiene que ver con que cuando uno ejerce su profesión, y en esto es la convocatoria de todos los estudiantes que siempre hacemos desde el gremio, de ADUBA, es que más allá del ascenso social individual que cada uno tiene, porque obviamente tener una profesión hace que uno pueda tener un mejor empleo y ganar más dinero, haya un ascenso social colectivo, que lo que uno aporta como profesional sirva para la sociedad. Así que bueno, muchas gracias, lo dejo con esto y Pepe creo que queda abierto para debate, consultas, ¿no? Perfecto, perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer ahora, los estudiantes y las estudiantes de la materia van a hacer cada una una pregunta, y vamos a seguir este diálogo a través de las preguntas. Así que vamos a ir por orden. Primero te tengo a vos, Micaela, acá, siempre la primera. Así que adelante, Micaela. Micaela Perulio. Bueno, gracias. Primero, bueno, nada, gracias Daniel por la participación y todo lo que estuviste comentando. Yo más que nada lo que quería saber era algo que había dicho Ernesto en un principio sobre el tema de FESIDUAS, creo que es la federación. Digamos, ¿cuál es el rol que hoy tiene FESIDUAS a nivel de América en general? Digamos, si tienen algún proyecto general o es, digamos, una cuestión más a nivel organizativo que se manejan. Sí, mira, la verdad que no hablé de ese tema, así que te agradezco que traigas a colación eso. La FESIDUA se nuclea a todos los sindicatos de docentes universitarios de América del Sur. Y, a ver, el principal objetivo a nivel internacional del sindicalismo es la solidaridad, ¿no? Apoyar cuando hay luchas sociales o reivindicativas en cada país. Y bueno, de hecho hemos participado en Perú, en Bolivia, en Chile, apoyándolo de los demás países ante estas situaciones difíciles que pasamos varios de los países de Latinoamérica. Y por otra parte, más a nivel programático y como búsqueda de aspiracional, es construir una cantidad de derechos, un piso de derechos para todos los trabajadores docentes universitarios de América Latina. Y eso tiene que ver con un piso de derechos desde lo salarial y desde convenio colectivo de trabajo. Y en este caso hago un paréntesis donde Argentina es el único país que tiene convenio colectivo de trabajo. Me parece que es algo además de lo que de FESIDUAS aspiramos a que tengan todos los países. Muchas gracias. Gracias, Micaela. Interesante lo de único convenio colectivo, qué bárbaro. ¿Cuántos sindicatos hay afiliados ahí, Daniel? Son 9 sindicatos. Qué bárbaro. De 9 países. Bueno, a continuación te tengo a vos, Agustina Marco. Adelante, por favor, tenés el micrófono cerrado, espérate. Ahí estoy. Hola Daniel, buenas tardes. Gracias por venir a compartir con nosotros. Me pareció interesante también la frase que mencionó de Lula Silva, así que me voy a poner a ver en qué discurso o en qué momento lo hizo. Pero ya que está hablando del sindicalismo docente universitario, quería saber qué visión, qué opinión y qué hacen desde el espacio con los trabajadores universitarios que
siguen realizando su trabajo ad honorem, que están mal categorizados. ¿Qué visión tiene al respecto? Mira, a mí primero la palabra ad honorem me pone de mal humor. Principalmente porque el docente que trabaja gratis es ad honorem. El rentado no es ad honorem. O sea, significa que el no rentado trabaja por el honor y significa que el rentado no tiene honor. No tiene honor el rentado, ¿no? Porque parece que cobrar fuera malo, de por sí la palabra. Y la verdad que es un eufemismo, porque lo que es el docente ad honorem es un docente que está explotado y es un trabajo sin derechos. Es muy similar a lo que decíamos de Uber, donde pone a disposición su trabajo, pero peor, porque en este caso el docente ad honorem tiene las mismas obligaciones que el docente rentado y no tiene ningún derecho. Así que me parece que es una barbaridad, que es algo que no se debería permitir, pero bueno, muchísimos años hacen que esto suceda y bueno, es una de las peleas gremiales para que eso desaparezca. Incluso ahora acabamos de firmar el año pasado un acuerdo con el Ministerio de Educación por el cual se van a rentar a 1.000 docentes de todo el sistema universitario, que son cerca de 500 que se van a rentar de la UBA, pero quedan todavía un montón de docentes más para rentar. Así que me parece que eso es uno de los grandes desafíos sindicales. Gracias. Muchas gracias, Agustina. Rosario, te tengo a continuación a vos. Adelante nomás. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, lo mismo que compañeras, muchas gracias por participar. Y mi pregunta viene más conectado a lo que decías lo que decía al principio sobre el pleno empleo. Me gustaría saber cuál es su opinión y también desde los sindicatos qué se hace o qué se puede hacer para acercarse un poco más y subir un poco el porcentaje del pleno empleo. Mira, yo creo que principalmente es una política de Estado. Es el Estado el que tiene la obligación de regular el empleo y me parece que hay que buscar políticas que tengan derechos para los trabajadores. Y esto tiene que ser consensuada entre el Estado, los movimientos sociales y los sindicatos. Pero el rol es el Estado. Sí, claramente. Sí, coincido totalmente. Mi pregunta venía más por el lado de, no de una iniciativa, sino más de un apoyo, un acompañamiento a los trabajadores. Sí, ahí el tema es que el sindicalismo en general, y en particular el argentino, está definido por ley como trabajador es el que cobra un salario y tiene un empleador. Entonces, por ejemplo, desde ADUBA afiliamos a los trabajadores docentes de la Universidad de Buenos Aires. No tenemos forma de afiliar desempleados. ¿Y qué pasa? Hay montones de ciudadanos en nuestro país que nunca consiguieron empleo, entonces no pertenecen a ningún sindicato, porque en todo caso el sindicato podría afiliar a los que perdieron el empleo. No sé, la Unión Obrera Metalúrgica podría seguir afiliando a los trabajadores metalúrgicos que perdieron el empleo. Pero hay miles y miles de argentinos que nunca trabajaron. Entonces, hay una discusión sobre cómo representarlos. Ahí el planteo de muchos sindicatos es que tiene que ser la CGT la que tiene que representarlos, y eso es un proceso de debate que se está dando en el seno del movimiento obrero de cómo representar a esos trabajadores. Ok, muchas gracias. A vos. Muchísimas gracias, Rosario. Laura Monjes, te tengo a continuación a ti. Acá estoy. Buenas tardes. Bueno, gracias. También adhiero a mis compañeras. Y yo lo que quería preguntar a Daniel era respecto a un tema que desarrolló al principio. Yo estuve viendo que Daniel colaboró en el equipo internacional Kairos, en donde ahí trazó unos lineamientos para que el sistema universitario se comprometa y sea protagonista una agenda universitaria que es de cara a la construcción de un mundo más justo, igualitario y sustentable.
Entonces, respecto a estos pilares, ¿cómo ve el avance de los pensamientos de ultraderecha, de la flexibilización laboral, que bueno, ya pasó en los 90, que no contrajo más inversiones, y desde el sindicalismo y también desde la universidad como institución, ¿qué se puede hacer para contrarrestarlo? Personalmente hago esta pregunta porque me pasó con otra materia que tuvimos un profesor que planteó esta idea de la flexibilización, y sí me pareció preocupante por parte del profesor, me pareció más preocupante que había alumnos que, estando en condición de trabajadores, adherían a esta pérdida de derechos, básicamente. No, comparto lo que decís. A ver, a mí me aterroriza la pérdida de derechos y dejar de que haya trabajadores, ¿no? Lo de Kairos, bueno, es una agrupación internacional donde hay sindicalistas, hay rectores, hay rectoras, referentes del sistema universitario. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, a los principales que concentran el poder económico manejan obviamente los medios de comunicación, porque los medios de comunicación que son privados son subvencionados por el poder económico. Pero cuando uno ve un diario, ve quiénes son los auspiciantes y entonces obviamente ese diario responde a eso. Y el único contrapoder del lado de los trabajadores, de los desposeídos, de los sectores populares, es el sistema educativo. Porque el sistema educativo es lo único que puede construir consenso social por fuera de los medios de comunicación masivos. Y por eso el tema Cairo, FESIDUAS y todas las organizaciones así que vamos construyendo desde lo sindical, del movimiento educativo, en este caso universitario, porque entendemos que es el único contrapoder que puede ir contra el poder hegemónico. Y que tenemos que lograr esa discusión en la sociedad. Me parece que si no logramos instalar esa discusión con un fuerte compromiso social, vamos hacia un mundo muchísimo más simple. Ok, bueno, muchas gracias. A vos. Muchísimas gracias, Laura. A continuación te tengo a vos, Mariano. No sé si estás conectado, si podés hablar. Mariano tiene a veces problemas de conexión. Si estás conectado, adelante con la pregunta. Ahí está, ahí se conectó. Buen día, Pepe. Buenas tardes, Pepe, Daniel. Sí, siempre tengo problemas, discúlpenme. Es un horario raro para mí, pero bueno, no quería dejar de asistir. Bueno, con respecto a lo que mencionaste, Daniel, al comienzo de la charla hiciste un comentario del cual yo coincido, también que está bien marcado que hay una diferencia entre los derechos y deberes de la clase trabajadora y de los grandes empresarios, no se los mide con la misma vara en muchos puntos de vista. Mi pregunta en sí es más que nada, está vinculada a algo que está hoy en día en todos los medios de comunicación, que es más que nada la quita de los supuestos proyectos que hay del bloque de Cambiemos, de la quita de las indemnizaciones de la clase trabajadora. ¿Qué consideraciones podés tener vos como secretario general con respecto a esto? ¿Cómo lo ves a futuro, si sigue avanzando? ¿Cómo debería moverse el movimiento obrero ante esto que viene nada más que a quitar derechos, ¿no? Mirá, ya que veo que estás ahí con la imagen del logo de camioneros, hace Sí. poco estábamos en una reunión en el Frente Sindical con Pablo y con Hugo Moyano, ¿no? Y Hugo contaba esto que tanto lo critican los medios, que le dicen la ley Moyano, por los despidos. ¿Cómo es, qué es la ley Moyano, entre comillas? Cuando los trabajadores recolectores de residuos de la ciudad de Buenos Aires pertenecían a una empresa, cuando esa empresa deja de trabajar en la recolección de residuos y empieza a trabajar otra empresa, lo que logra Hugo es un derecho de que se los indemnice a todos los trabajadores porque dejaron de trabajar para una empresa y empiecen a participar en la nueva empresa con todos los derechos, incluso la antigüedad que tenían en la empresa anterior. Con lo cual, esto es una ganancia de derechos para los trabajadores, ¿no? Que cobraron su despido porque dejaron de pertenecer a esa empresa y siguen trabajando para otra empresa. Y esto que están denostados por los sectores de poder me parece que es fabuloso. Y la verdad que lo que hoy están planteando de los sectores de Cambiemos
y por eso parte de la campaña que hacemos del Frente de Todos, que se están a 7 votos en el Congreso de lograr la ley de despidos y de la flexibilización laboral, es que el empresario pueda despedir al trabajador sin ninguna causa. Y la verdad que esto lo que hace es un grado de flexibilización y de, pensemos en la inseguridad laboral, ¿no? De una persona que en cualquier momento puede ser echado sin ningún motivo. Y esto más allá del perjuicio que le genera individual al trabajador, pensemos también en el perjuicio colectivo, porque el trabajador que puede ser echado en cualquier momento, sin ninguna causa, lo que tiene principalmente es miedo. Va a tener miedo de hacer un paro, miedo de reclamar, miedo si el empleador le dice tenés que quedarte 2 horas más a laburar gratis, lo va a hacer por el miedo al despido. Entonces me parece que lo que intenta esta política es generar el terror dentro de los trabajadores para precarizarlos. Y la verdad que el movimiento sindical no solo en Argentina, sino en todo el mundo viene luchando por los derechos laborales, así que me parece que como contraposición a estos nefastos personeros que tratan solamente de que el capital cada vez tenga más riqueza y que los trabajadores estén cada vez peor, proponemos el modelo de esta ley Moyano de que los trabajadores tengan más derechos. Gracias, Daniel. Y gracias, Mariano, también. Bueno, a continuación te tengo a vos, Claudia. Me parece que se nos cayó Elizabeth, ¿viste? Con el tema del Zoom y el Internet y todo eso, no es tan fácil garantizar que esté todo el mundo conectado todo el tiempo. Bueno, adelante, Claudia. Bueno, buenas tardes. No, iba a preguntar un poco algo que me parece que ya respondiste recién, que era, teniendo en cuenta esto que hablabas al principio de la precarización del trabajo, sobre todo en plataformas, y yo quería comentar otra cosa, no solo en plataformas y estos trabajos nuevos que surgieron últimamente, sino en lo que son vendedores o sobre todo vendedores de seguro de vida y esas cosas que también emplean mucho tiempo y los contratan empresas grandes, ya con mucha trayectoria, y emplean mucho tiempo, mucho trabajo y de repente cobran por lo que venden. Y ponen también todos sus recursos como, no sé, teléfono, visitas a lugares y esas cosas. Vendedores de vida, de seguro de vida, de planes médicos, digo, todo eso. Mi pregunta iba a si hay una propuesta del sindicalismo en conjunto con algunos sectores de la política, alguna propuesta de reforma laboral, no para flexibilizar, sino para incluir todos estos sectores y legislar sobre todo estos trabajos que fueron surgiendo últimamente, como plataformas digitales. Sí, es correcto lo que vos decís. Me parece que lo que tenemos que ir es a una sociedad donde los trabajadores tengan todos sus derechos. Y lo que más se ve hoy con las plataformas, pero ya es algo que viene existiendo, como el sector de los vendedores. Hay muchos sectores donde hay un alto grado de precarización y me parece que lo que tenemos que ir a una sociedad de pleno empleo, donde haya lo que denomina la OIT, que es empleo decente, que es que todos los trabajadores cobren un salario y tengan todos los derechos laborales que fija la ley. Hay que ir hacia eso. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Finalmente, Malena, te tengo a vos, Malena Conte, que es la última de las estudiantes, pero después sí tenemos un poquito más de tiempo porque Daniel tiene aproximadamente media hora más. Abrimos ya las preguntas al resto de las personas, incluyendo a Susana, a Ernesto, a tu hijo, también tendrá preguntas que no te hace los domingos, y a Miguel. Así que adelante. ¿Quién dije? Malena. Malena. Hola, Malena. Hola, y disculpen que, bueno, soy compañera sindicalista y surgen reuniones en algunos momentos que no me permitieron estar sentada
tomando nota, pero sí escuché atentamente y agradeciendo que tuve la suerte de poder Daniel en AT Capital hace poco junto a Daniel Filmus, así que estoy conociéndolo un poco más. Y lo que punto de vista en el cual lo que los trabajadores Se Malena, corta, ¿no? estás teniendo problemas de sonido. ¿Por qué no te detenés también por una cuestión de seguridad? Y son 10 minutos nada más. ¿Estás demasiado apurada o no? movimiento obrero de la quita de derechos que nos da esa ideología, ¿cuál sería nuestra responsabilidad o qué nos falta para poder convertir a esos compañeros y compañeras en pensantes y que no voten en contra de sus propios intereses? Esta es la pregunta para Daniel. Nos vamos a quedar hasta el domingo. No, a ver, hay cosas, podríamos discutir muchísimo, ¿no? Pero me parece que esto que se denomina en el mundo la posverdad, que para mí no es posverdad, sino que es directamente mentira. A ver, el 1% más rico para manejar el mundo y que el resto de la población se lo banque y lo soporte. O sea, para que Elon Musk pueda decir que viaja al espacio, o Jeff Bezos pueda decir que tiene, no sé, ya perdí la cuenta, 70, 80 mil millones de dólares, y el resto de la gente lo soporte, y que haya gente que pase hambre, es porque hay montada una cadena mediática y judicial que hace que esto lo tomemos como algo normal. Y nos parece normal, entre comillas, ver que alguien acumule riqueza que no lo va a poder gastar ni ellos, ni sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y hasta a mucha gente le parece justo, porque parece que lo hizo con su esfuerzo personal. Y la verdad que, a ver, por ejemplo, tomemos a Bill Gates. Si Bill Gates se hizo millonario con Microsoft, fue porque hubo desarrollos del Estado, en este caso de Estados Unidos, que le dieron las condiciones para que Bill Gates pueda hacer Windows, porque si no hubiera habido computadoras, Bill Gates no hubiera existido. Si Bill Gates hubiera nacido en África y hubiera sido uno de los tantos desnutridos de África, no hubiera sido Bill Gates. Entonces hay condiciones, y no es que uno llega por su desarrollo individual y el que es pobre es porque es un idiota o un vago, y el rico es porque es un genio, es un crack. Pero de los medios de comunicación nos venden eso. Entonces me parece que desde el sistema educativo tenemos que mostrar eso, que si alguien llegó a acumular mucha riqueza, no es por una cuestión individual, sino por algo colectivo. Además que yo siempre digo en la charla de los domingos con Ernesto, si alguien juntó tanta plata es porque está cagando a alguien. No se puede juntar tanta plata, porque ver si le pagaran más a sus trabajadores y dieran más derechos, no juntarían todo eso. Y la verdad que el capitalismo salvaje ha llevado a eso, a diferencias sociales, donde tenemos millones de personas que mueren y un grupito muy reducido que tienen más plata que muchos estados, y diferencias que se hacen cada vez mayores. Así que me parece que es un debate que todos tenemos que dar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Malena. Ahí estaba Elizabeth, que dice que se cayó y está en el grupo de WhatsApp. Por ahí está preparando la pregunta, así que en todo caso la esperamos un cachito. Y bueno, hemos agotado con los estudiantes que están presentes de la cátedra, así que dejo abierto también el Zoom para preguntas que quieran hacer otras personas. Está Irene, que es la titular de la materia de estructura y organización de obras sociales, que es muy interesante. Hay una compañía de Tsatsai, gran amiga. Así que bueno, adelante, el que quiera hacer una pregunta. Daniel vino acá a responder y a enseñar.
Ahí está Irene. ¿Puedo? ¿Qué Adelante, tal? Irene. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Algunos los conozco, porque son las dos materias, la tuya, Pepe, y la mía, con la cual los alumnos se llevan el título bajo el brazo de técnicos. No, yo le quería preguntar a Daniel, ¿qué es lo que sucede con la carrera docente? Perdón, si no es, no sé si es área de incumbencia. También nos Pero- quedamos acá el domingo. Y bueno, Totalmente. ¿viste? Yo no iba a hacer una pregunta sencilla, yo iba a hacer una pregunta que iba a tener así como, además porque tengo muchos años de antigüedad y la Lo carrera hemos hablado en docente... la cátedra, ¿eh? El tema lo perdón. hemos hablado en la cátedra porque ha sido preocupación de alguna estudiante o de algunas estudiantes. Así que me parece un tema totalmente incumbente. Bueno, no, está bien. En cortito entonces. Yo no sabía que lo habían tratado en la materia, ¿viste? Oh, Por eso no, aclaré pero que me soy de refiero otra. al revés. Es un tema, me parece, Sí. justamente. Sí. Bueno, así, resumido, ¿no? Sí, a ver, yo siempre hablo de lo que es la profesión docente, ¿no? El docente como trabajador y como su profesión. Perdón, Y dentro de- quiero hacer una acotación. Lo pregunto más que nada porque yo en otro momento de mi vida estuve vinculada a estudios en educación superior, en el CEDES, con Ana Fanelli, y yo lo que recuerdo, y el estatuto de la universidad no se modificó, es que la figura de todos nosotros es la figura del docente investigador, según estatuto, ¿sí? Entonces, también el universo de la Universidad de Buenos Aires y sus tantas facultades, creo que son 13 facultades, también es bastante abarcativo, con diferentes profesiones, diferentes criterios. Entonces, yo creo que la profesionalización docente, y por eso pregunté qué pasaba con la carrera docente, es porque nos profesionalizaron como en los últimos, si te gusta, 20 años, 15, 20 años, ¿sí? Inclusive hasta como es coincidente con la creación, digamos, del sindicato, ¿no? Sí, mira, yo lo que agregaría, a ver, la profesión docente es una profesión bastante heterogénea, ¿no? Docentes con dedicación simple, con semi-exclusiva, exclusiva, docentes que acumulan dedicaciones simples y que hacen solo docencia, lo que hacen investigación, lo que hacen docencia, investigación y extensión. Además, nuestro trabajo, a diferencia, no sé, del camionero que trabaja cuando está arriba del camión, o del no docente que trabaja cuando está en su oficina, el docente trabaja cuando está en el aula, pero también trabaja cuando hace una reunión de cátedra en un bar, en una casa, cuando corrige exámenes en el transporte público, cuando prepara un domingo a la noche los exámenes o las clases. Es una profesión muy difícil. Y dentro de eso hay una tensión permanente entre lo que uno mencionaba de la autonomía universitaria, los estatutos de la universidad, donde lo que se plantea en la reforma del 18 es la periodicidad de cátedra, y donde lo que importa es la enseñanza, entre comillas, y eso está en tensión, esa carrera docente, con los derechos docentes, con los derechos laborales, que empiezan a construirse principalmente con el sindicalismo universitario en el 83 y con el convenio colectivo de trabajo que fue homologado por Cristina Kirchner el 1 de julio del 2015. Y hay una tensión en la carrera docente, entre autonomía universitaria y derechos. Es algo que no está resuelto y está en debate. Obviamente, como sindicalistas, nosotros vamos a defender los derechos laborales y entendemos, a diferencia de los autonomistas a ultranza, que para ellos la autonomía universitaria incluye hasta la extraterritorialidad, porque dicen que la universidad no tienen por qué cumplir las leyes. Para nosotros, las leyes de la nación y los derechos laborales y el convenio colectivo de trabajo
están por encima de la autonomía universitaria, autonomía que defendemos y practicamos. Pero es una cosa que está en tensión permanente. Y por eso siempre decimos que la profesión docente está en proceso de construcción y todavía son muchos los derechos, incluso que están fijados en el convenio colectivo de trabajo, pero que en la realidad no se llevan a la práctica. Porque, Perfecto. a ver, el mejor convenio es el que se cumple, y nuestro convenio colectivo de trabajo muchas veces no se cumple. Interesantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, muy interesante. No, disculpen la intromisión, que soy de otra materia. No hay nada que disculpar. Ya lo voy a convocar para preguntarle. Estamos todos aprendiendo acá. Oh. Bueno, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a empezar a cerrar. Te invito, Susana, Miguel, Ernesto, a decirle unas palabras a Daniel y despedirlo, y ya vamos a ir cerrando, ¿sí? Susana. Miembros de la cátedra, Daniel. Sí. No, tenés el micrófono cerrado, Susana. Ahí está. Agradezco a Daniel como hizo todo el resto de los compañeros que nos acompañan. Y no encuentro respuesta a cómo hacer para la gente que llega al CBC y no tuvo una buena formación secundaria y lamentablemente queda marginado, ¿no? Y eso te lo pregunto porque vos hablás de la universidad y la sociedad y esta idea de acercarnos a la sociedad, ¿no? Y que esta cuestión tan injusta, que haya gente que si bien cursó toda la secundaria, cuando llega al CBC no entiende, no tiene capacidad de comprensión, de aprendizaje, es como que no cursan varias veces una misma materia, así hasta que se cansan y quedan afuera, ¿no? Y después no pueden aceptar, tener acceso a buenos trabajos. Y empiezan a quedar en la marginalidad, ¿no? Y bueno, y no lo estamos viendo, es algo que se nos va, y quizás no sé si vos te referís un poco a esto, de que la universidad se acerque a la sociedad. No, mira, yo me refiero en general que las universidades se acerquen a la sociedad. Este es uno de los temas. Me parece que uno de los problemas del sistema educativo en nuestro país es la segmentación entre nivel inicial, medio y universitario, y que hay muy poca interrelación entre los niveles. Y me parece que eso es uno de los desafíos que tenemos que darnos para que el pase de un nivel a otro no sea tan traumático como lo que vos decís que pasa. Me parece que eso es algo en debate y es una de las falencias de nuestro sistema educativo en general. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que no saludé. Más que hacer una pregunta, es simplemente recalcar lo que dijo una compañera y bueno, también agradecer a Daniel por la charla y por el tiempo que nos brindó. Una compañera hace minutitos había dicho por qué cuesta tanto, ¿no? A los trabajadores, por qué cuesta tanto a la gente, ¿no? Reconocer de qué manera nos están quitando los derechos, ¿sí? Por qué muchas veces se asiente esa quita de derechos
hacia los trabajadores. Muy bien decía Daniel, ¿no? La influencia del poder real, la influencia de los medios para formar opinión, ¿no? en esas personas. Yo me acuerdo, trabajaba a fines de la década del 90 en una empresa de televisión por cable. Bueno, yo atendía a los clientes y cuando me aparecía un cliente muy, muy importante, que era un periodista, automáticamente en la pantalla me aparecía cliente, tener cuidado, cliente FOP, ¿no? O sea, cliente, FOP significaba formador de opinión pública. Y muchas veces pasa por eso, ¿no? O sea, es algo, si bien no es algo novedoso, pero no por eso no deja de ser efectivo. Es lo que también, lo que bien dijo Daniel, ¿no? La posverdad que siempre está acechando, ¿no? Esa batalla cultural que la tenemos que dar día a día. No, el enemigo es bastante poderoso, ¿no? O sea, tengan en cuenta que cuenta con muchísimas herramientas, y lo más importante que tenemos nosotros de este lado de los trabajadores, y siempre nosotros recalcamos cada vez que tenemos la oportunidad con nuestros alumnos o nuestros colegas, que siempre lo importante es la unidad y la organización, ¿sí? Teniendo en cuenta, yo como Daniel, además de ser docente, soy delegado gremial, ¿sí? Del Sindicato Argentino de Televisión. O sea, las perspectivas son diversas, ¿sí? Pero digamos, hacia dónde tenemos que ir, creo que lo tenemos bien claro, y sabemos que la quita de derechos no es el lugar donde tenemos que ir. Sabemos que es eso lo que tenemos que combatir, tenemos que luchar. Es difícil, ¿no? Obviamente, es muy difícil, muy complicado, pero creo que sabemos hacia dónde tenemos que ir, y creo que principalmente los trabajadores, sí, que estamos teniendo, que desde siempre tenemos conciencia, que tenemos desde, como bien decía Daniel en un principio cuando estuvo hablando del anarcosindicalismo, del socialismo, de cómo se había formado las primeras centrales obreras, el movimiento obrero. Tenemos esa dosis de revolución como para mantener esta lucha. Así que eso creo que es lo importante. Así que más que una pregunta es dejar esta reflexión en relación a la inquietud y a la pregunta que en su momento había hecho la compañera. Y nada, darte gracias, Daniel, por el tiempo que nos brindaste y por la exposición. Y antes que nada, antes de pasar a Pepe, o si alguien quiere cerrar, quería dar la bienvenida a Luis Roa, ¿sí? Que es secretario académico de la carrera de Relaciones del Trabajo, ¿sí? Que recién se unió a la charla, se unió al Zoom. Así que nada, bienvenido. No sé si querés decir algo, Luis. No, nada, saludarlo a Daniel. Tantos años, Daniel, un gusto que estés acá compartiendo la materia con el compañero Pepe, con Miguel, con Susana. Te doy la bienvenida al final, pero me había olvidado que tenía una clase en Moreno. Así que pero no quería dejar de pasarlo, dejar este tema de lado. Sos secretario general de una de las federaciones docentes universitarias, y realmente es importante tu visita acá. Es solo eso. Y espero que se repita y andes más seguido por acá. Dale, gracias Luis. Y bueno, veniste un día a tomar unos mates al sindicato, que hace mucho que no te veo. No empecé por hablar en interna. No, con Daniel nos conocemos hace muchos años, de encuentros y desencuentros, pero hace mucho, éramos flacos y jóvenes, al menos en lo que a mí respecta. Flacos y jóvenes, bueno, no claro dijiste que sí. lindo, porque eso nunca lo fuimos ninguno de los dos, pero bueno, flacos y jóvenes sí. Ahí tachame la doble. No, pero Daniel, un gusto que estés por acá y bienvenido, aunque sea por el final, pero me había olvidado que tenía otra clase. Y gracias, Pepe, gracias, Miguel, gracias, Susana, como siempre, por abrir las puertas a las voces directas de primera mano del mundo sindical. Gracias, Luis. Bueno, Ernesto, ¿querés decirle algo a tu padre? Y
No, yo preguntas, imagínense, maestro. no tengo porque en la semana hablamos, el fin de semana, domingo, así que preguntas para nada, pero sí agradecerte por venir a compartir acá con los colegas y después sí me quedé mucho con una idea que es esta de el sistema educativo como único poder que puede ir contra el poder hegemónico, ¿no? Y dar esta batalla cultural. Un poco de reflexión me quedó de que sí, siento que es el vital, es el más importante y el que más da la batalla. Y esto también lo comentaba un poco Miguel, de que también creo que hay otros canales, como de repente uno cuando va en su club de fútbol, uno con, bueno, yo con mis compañeros en el sistema educativo también, compañeros y compañeras, pero también desde cuando voy a un boliche o me junto en un asado con mis amigos, también mismo la juventud que sabe comprender por un tema de vivir en otra época las redes sociales tienen un poder enorme que se puede capitalizar para dar esta batalla cultural. Y bueno, que es súper importante el estar dando constantemente y reivindicar el trabajo. Nada más eso me había quedado dando vueltas en la cabeza. Bueno, mil gracias, Ernesto. Bueno, entonces, Perdón, Daniel. Pepe, me quedó un comentario que no se me acordé ahora. Dale. Hablando de esto de dar la lucha, digo, ¿qué pasa hacia adentro de la facultad con el tema de las difusiones que da todo el tiempo de pasantías o estos empleos que la verdad que a nosotros, por lo menos a mí me llegan por mail, y hay algunos que son realmente muy indignantes por las condiciones, por el salario, por todo, y lo difunde la misma facultad, y lo difunde nuestra misma carrera. Digo, ¿cómo combatimos eso? ¿Cómo cambiamos eso? Digo, a mí la verdad yo vi algunas búsquedas, lo comparto con compañeros míos de otras carreras de sociales, que también les llegan de sus carreras, y la verdad es que la mayoría son, no sé, ninguno la aceptaría, o de hecho son condiciones bastante malas las que difunden. ¿Cómo combatimos esto? Digo, que pasa dentro de nuestra facultad. Bueno. Daniel, ¿querés decir algo al respecto? No, la verdad que no conozco el tema específico y puntual, pero el tema de las pasantías me parece que es un tema también en debate, donde una cosa es cuando un estudiante va a hacer una pasantía para aprender y el principal objetivo de la pasantía es eso, es una parte de la formación profesional del estudiante, y otra cosa es la pasantía cuando la pasantía es una explotación laboral, son dos cosas distintas. Entonces me parece que lo que está en tensión siempre la pasantía es eso, que si es una cosa Sí. de formación o no. Sí, comparto. Yo, como abogado laboralista, yo creo que las pasantías es por donde finalmente se colaron. Claro, pasantías y bueno, tributo también, pero pasantías es una de las partes importantes por donde se coló la precarización al final, ¿no? Como dice Daniel, la lógica de la pasantía es un aprendizaje. ¿Quería decir algo, Luis? Claudia, me cuesta un poquitito hablar en abstracto, pues seguramente hasta capaz que coincidimos, como decía Pepe, que puede darse pasantías en términos de explotación laboral, y acá viene mi prejuicio. Los menos casos deben ser buenos empleos, pero hablar en abstracto es ciertamente una complicación. Lo que sí te puedo decir que son cosas, son cuestiones que institucionalmente nos tenemos que interpelar adentro de la facultad, porque a veces la facultad no está en cierta medida dispuesta a hacer cambios que requieren mayor, no solamente celeridad, sino definiciones políticas. Y digo porque tuvimos el secretario de Extensión Universitaria, del cual dependen las pasantías, tomó medidas muy fuertes en algún momento, fundamentalmente en algo que es central, que es el control que hace la institución educativa con respecto al verdadero cumplimiento de la normativa laboral de esas pasantías. Y cuando eso sucedió, poco menos le pidieron la renuncia al secretario de Extensión Universitaria, ¿se entiende? Y digo esto porque si uno hubiera actuado de acuerdo a la Realpolitik y hacía la plancha igual que se viene haciendo hace 20 años, pero cuando se tomaron medidas para lo que verdaderamente profesores
de la casa, y me estoy refiriendo a profesores de distintas carreras de la facultad, que hicieron todo, se les pidió que emitan los informes, que los informes sean presenciales, que tengan realmente entrevistas directas y periódicas con los pasantes, y no simplemente la copia de lo que sucedía desde hace 2 o 3 años. No puede haber pasante de 3 años, por cierto, pero lo sabía. Y bueno, ahí operó un poquitito la real política a la cual no tiene acostumbrado el statu quo. Digo, estas cuestiones en épocas de elecciones también nos tienen que interpelar. Seguramente tenés razón, en abstracto cuesta mucho decirte, mira, tenés razón o no tenés razón, pero en términos generales soy prejuicioso, tal vez esto en Pepe me acompaña. No soy de creerle mucho a la pasantía. Pero también ahí tenemos que ver de qué manera se controla, de qué manera los resortes internos, no solamente la empresa, nosotros también somos responsables, cómo se controla. Estamos acompañando a los estudiantes, a las estudiantes. Lo planteo como duda, yo creo que ahí institucionalmente no estamos respondiendo como se debiera. Pero, y los vericuetos institucionales a veces son un poquitito más complejos de lo que debieran ser. Totalmente, sí, comparto totalmente. El control fundamental. Bueno, vamos cerrando. Daniel, un placer. Realmente, muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante esto porque aprender de la realidad y aprender de los compañeros y las compañeras y los trabajadores y las trabajadoras que son los que construyen el sindicalismo es impagable. Es como un libro, más que un libro. Así que te damos muchísimas gracias por esta presencia. Muchas gracias, Luis, por la presencia. Muchas gracias, colegas, por la presencia. Así que nos vemos en alguna otra oportunidad. Ya te vamos a invitar de nuevo, Daniel. Muchísimas gracias. Dale, gracias a vos y gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, entonces quedamos. Nos vemos el martes que viene, misma hora, mismo canal. Muchas Chao, gracias. gracias. Muchas gracias.